Él es el licenciado Víctor Hugo Pérez Hernández. Él va a participar con el tema Mediación, Justicia Restaurativa y la Red Nacional de Atención a Víctimas desde la experiencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Brevemente daré sus datos curriculares. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en la División de Estudios de Posgrado de la propia institución y de doctorado en el Washington College of Law de la American University en Washington, D.C. y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado en las áreas de seguridad pública, política criminal, derechos humanos, atención a víctimas del delito y participación ciudadana. Fue asesor jurídico del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, director de Derechos Humanos de la Policía Federal Preventiva. Se desempeñó como director de registro, seguimiento y control de recomendaciones y responsabilidades administrativas y como director general adjunto de Derechos Humanos de la Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha fungido como delegado del Gobierno mexicano en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en comparecencias ante diversas instancias y mecanismos de protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como director general de Derechos Humanos y Atención a Víctimas en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Cedo el micrófono para su intervención al doctor Víctor Hugo Pérez Hernández con su conferencia Mediación, Justicia Restaurativa y la Red Nacional de Atención a Víctimas desde la experiencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en nombre del Secretario de Seguridad Pública Federal, del ingeniero Genaro García Luna. Celebramos esta semana de la mediación y además déjenme contarles que los trabajos de implementación de métodos alternos de solución pacífica de conflictos a nivel federal y concretamente en las áreas de seguridad pública, tuvo como tutor y como asistente en todo su diseño e implementación precisamente al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es decir, todo el trabajo que se realiza a nivel federal nació con la asistencia técnica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nosotros estamos muy reconocidos y muy agradecidos. Platicábamos hace unos minutos cómo cuando iniciamos esta aproximación a los métodos alternativos de solución pacífica de conflictos, nuestros jurídicos en la Ciudad de México, federales, decían, ¿cómo una entidad federativa va a certificar a la federación? ¿No tendría que ser al revés? ¿Cómo es eso posible? Pues así es, son los más avanzados, son los que van a la vanguardia, son los que iniciaron el tema en México y pues necesitamos que ellos nos ayuden y que ellos nos enseñen, punto. Pero bueno, eso generó que mucho tiempo, mucha dilación y gracias al maestro Rubén Cardoso Moirón fue posible. Y bueno, pues no los quiero distraer mucho, sé que tenemos poco tiempo, que han sido jornadas muy extensas. Voy a tratar de abreviar, era una presentación más larga, entonces solo veremos algunas láminas. Y voy a tratar un poco de contextualizarlos, primero que nada, en lo que está pasando en seguridad pública primero y después cómo es que se ha aterrizado lo de los métodos, los temas de métodos alternos de solución pacífica de conflictos. Miren ustedes, primero que nada, como todos saben, hay una reforma se inició prácticamente desde el sexenio pasado y se ha continuado en el presente, toda una reforma legislativa y estructural en el tema de seguridad pública.
Todos sabemos el contexto nacional, el contexto de violencia, el contexto del crecimiento de las organizaciones delincuenciales, en fin, y eso, como todos también sabemos, bueno, motivó una serie de reformas, primero a la Constitución y después a las instituciones responsables de atender el tema de seguridad pública. Hay que mencionar, por supuesto, aquellas que están relacionadas o que aterrizan directamente en métodos alternos, que fue, primero que nada, la reforma del 2005, de diciembre del 2005, al artículo 18 constitucional en materia de justicia penal para adolescentes, que entró en vigor en el 2006 y en donde por vez primera en el texto constitucional se incluyó pues la obligación del Estado de implementar métodos alternativos para la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley. Recordarán que ese mismo año de 2005 México ya era un estado de obligaciones plenas en razón de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. Derivado de la Convención de los Derechos del Niño, bueno, el Congreso realiza esta reforma constitucional y bueno, tal vez no habían dimensionado en toda su extensión lo que implicaba la implementación de un sistema de resocialización, de reeducación de adolescentes infractores o en conflicto con la ley, pero se inserta por vez primera en el texto constitucional el tema de los métodos alternos de solución pacífica de conflictos. Un tema de seguridad pública, o sea, un tema de justicia penal y un tema de justicia alternativa. Posteriormente, bueno, en el 2008 se amplía la reforma constitucional al sistema de justicia penal para adultos y recordarán que también el artículo 17 de la Constitución se reforma y también ahí en el 17 se establece la obligación de desarrollar los métodos alternos como una medida o un mecanismo para la reparación del daño, para la reconstrucción del tejido social, en fin. En el mismo 2008 y en el mismo paquete de reformas, ustedes de junio del 2008, recordarán que también se reformaron varios artículos que tenían que ver con seguridad pública en concreto. De entrada, el artículo 21 constitucional que establecía, recordarán ustedes, los principios que rigen a las instituciones de seguridad pública, legalidad, eficiencia, honradez, etcétera, se le incluye el tema de respeto irrestricto a los derechos humanos. Si las instituciones de seguridad pública se van a regir, además de legalidad, eficiencia, honradez, objetividad, profesionalismo, respeto irrestricto a los derechos humanos. Y entonces se termina con esa discusión bizantina de mucho tiempo de que los derechos humanos estorbaban para la eficacia o la eficiencia del trabajo que realizaban las policías. Se asociaba la eficacia de la policía con violación a derechos humanos. O sea, era eficaz una policía que detenía agresores pues, a base de tortura, a base de autoinculpación, a base de cateos ilegales, a base de todo. Y bueno, se pone fin a esa discusión y se dice, no, se tiene que rehacer todas las instituciones de policía y de seguridad pública, pero bajo el esquema de respeto a los derechos humanos. Hace una semana, ustedes están muy mejor enterados que yo, finalmente el estado número 17, que fue Tamaulipas, para la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, otorgó su voto favorable y bueno, todo el capítulo de lo que antes eran las garantías sociales se renombra a derechos humanos, se acotan las facultades de la Suprema Corte, se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a partir de todas estas reformas, o sea, estamos hablando de 4 paquetes de reformas constitucionales, la de 2005, las de 2008 y las de 2011, los métodos alternos de solución pacífica de conflictos, tal vez, no podría yo decir que de manera planeada, tal vez fue espontáneo, pero la cuestión es que hoy por hoy se han sentado las bases y se han acomodado las fichas para exponenciar
la utilidad y la utilización de los métodos alternos de solución pacífica de conflictos en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque todas las convenciones de derechos humanos en materia de infancia, por ejemplo, en materia de, inclusive de mujeres, en materia de migrantes, en materia de tortura, en materia de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extralegales, etcétera, etcétera, de prevención del delito, todas las resoluciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, es decir, las que emanan de Naciones Unidas y todas aquellas que emanan de la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, léase Comisión Interamericana de Derechos Humanos y léase Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas contemplan normas y disposiciones, considerandos que tienen que ver con la implementación de los métodos alternos de solución pacífica de conflictos. ¿Por qué? Pues porque la paz es un derecho humano. Y entonces hay que partir de esa premisa. O sea, ¿existe un derecho humano a la paz? Sí. ¿Cómo se implementa ese derecho humano a la paz? Bueno, pues se implementa a través de los métodos alternos de solución pacífica de conflictos. La conciencia de la importancia de convivir, de convivencia pacífica, es cultural. O sea, la paz se construye, sí, se construye. Y parte de formar, de promover, de implementar una cultura por la paz en las comunidades. Y la cultura por la paz, o el derecho humano a la paz, pues está también ligado y va de la mano con el derecho a la seguridad y con el derecho a en todas sus categorías. Recuerden ustedes que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, tiene todo un desarrollo, todo un estudio que tiene y recomendaciones en esa materia que tienen que ver pues, con la seguridad humana, y de la seguridad humana se desprenden varios subcapítulos, entre los que están el de seguridad pública. Todos en un contexto de promover, de implementar, de establecer y de consolidar, de garantizar el derecho por la paz. Entonces, el derecho por la paz, el derecho humano a la paz, el derecho humano a la seguridad, el derecho humano al desarrollo, el derecho humano a la reparación o los derechos humanos que tengan que ver con reparación, con restitución, todos esos van a aterrizarse, a materializarse en su implementación concreta y particular en la cultura, en la implementación de métodos alternos de solución pacífica de conflictos. Simplemente, o dejemos métodos alternos, hablemos nada más de soluciones pacíficas de conflictos. Insisto, son cuestiones culturales. ¿Y por qué digo que es una cuestión cultural? Bueno, pues porque la conciencia social de la importancia, por ejemplo, de la legalidad, que no es otra cosa que el respeto al Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Pues las instituciones y las leyes. Entonces, esa conciencia de que el Estado de Derecho debe ser respetado y que eso es legalidad y también es un derecho humano, la legalidad, bueno, pues es una cuestión, insisto, cultural. La conciencia de que la democracia es un sistema político, no vamos a decir que perfecto, pero el mejor que se ha inventado, bueno, también es una cuestión cultural. Que la tolerancia y el diálogo son también cuestiones culturales que deben ser fomentadas, promovidas entre las sociedades del mundo, también es una cuestión cultural. La tolerancia y, por supuesto, el diálogo para la resolución de cualquier conflicto y para el avance o el desarrollo económico, social y, por supuesto, pues para el propio bien común y en general el bienestar social. Entonces, vean ustedes cómo hay una relación intrínseca entre este fin teleológico de los derechos humanos, que es el derecho por la paz, y estos otros temas de legalidad, respeto al Estado de Derecho, seguridad pública, derecho al desarrollo. O sea, son temas intrínsecamente relacionados. La reparación y la restitución de las víctimas, todo va de la mano
con generar, con implementar un estado de paz, un estado de convivencia pacífica. Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y de Combate a las Drogas, la ONUD, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen diversas resoluciones y recomendaciones que ustedes pueden consultar concretamente a partir del 10º Congreso Internacional de Prevención del Delito y Combate a las Drogas, o en un documento que son recomendaciones a los países miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con seguridad ciudadana. Entonces, tanto las recomendaciones de la ONUD en materia o derivadas del 10º Congreso de Prevención del Delito, que es del año 2000, y las recomendaciones contenidas o emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de seguridad ciudadana, bueno, todas parten de reconocer que la política punitiva de los estados contra el crimen es insuficiente. No basta pues el aumento de la fuerza policial, no basta fortalecer, que es necesario, a las instituciones de seguridad en técnicas o tácticas operativas o reactivas, sino que es preciso, de manera paralela, desarrollar la prevención del delito conjuntamente con la participación ciudadana en tareas de diseño de políticas públicas, de implementación de políticas públicas, de evaluación de las mismas. Y entonces la participación ciudadana en tareas de prevención del delito o de evaluación y de transparencia de la actuación de las instituciones de seguridad pública se traduce, en otras cosas, también, ahorita vamos a ver cómo, en la implementación de los métodos alternos de solución pacífica de conflictos. O sea, los métodos alternos de solución pacífica de conflictos, pues vamos a ver que no solamente se van a aplicar en la solución de conflictos, estrictamente dicho, sino en tareas de prevención del delito. O sea, la cultura por la negociación de los conflictos, de la violencia, que se puede promover pues prácticamente desde la escuela, en las familias, en los centros de trabajo, en la comunidad, etcétera, es prevención del delito. Y se traduce en convivencia pacífica. Entonces vemos que entonces vamos viendo cómo los métodos alternos de solución pacífica de conflictos van a tener una implementación en tareas de prevención, pueden tener aplicación en políticas de prevención del delito, totalmente. O sea, ¿pueden prevenir la escalada de la violencia? Sí. ¿Pueden prevenir la comisión de delitos graves y no graves? Sí, también. ¿Pueden solucionar un conflicto? Bueno, pues para eso se hicieron. Segunda aplicación en tareas de seguridad pública. Tercera aplicación, ¿sirven para resocializar a los infractores o a los delincuentes? También. Por eso ven ustedes que la justicia restaurativa, sobre todo en materia de de adolescentes en conflicto con la ley, bueno, pues esa es la ruta, ¿no? Mecanismos de resocialización, de reeducación, en externación o en internamiento, pero bajo los parámetros, bajo los lineamientos, los principios de la justicia restaurativa. Entonces, bien, prevención de violencia y del delito, solución de conflictos que a lo mejor inclusive se iban a escalar o se iban a traducir o se iban a convertir en conductas delictivas. Tercero, resocialización de infractores o de delincuentes. Cuarto, restitución a las víctimas del delito y de la violencia. Los métodos alternos de solución pacífica de conflictos sirven para restituir a las víctimas, dependiendo del método que se utilice, si es mediación, si es justicia restaurativa o es algún otro. Bueno, pues se va a restituir a las víctimas, se va a restituir a la comunidad también. O sea, van a servir para restituir a la comunidad. Y finalmente, algo todavía más ambicioso, todavía de mayor interés para la comunidad y de interés general,
que también se implementa y que se aterriza en el bienestar común y en el bienestar general, es la reconstrucción del tejido social. Deshecho, desarticulado, desmantelado por la violencia. Y bueno, todos sabemos cómo están las cosas en todas partes de este país, ¿no? Entonces, prevención del delito, solución de conflictos, resocialización de infractores, restitución a las víctimas y a la comunidad y reconstrucción del tejido social. O sea, 5 áreas, ¿no?, en donde los métodos alternos de solución pacífica de conflictos se van a poder aplicar en tareas de seguridad pública, dentro del esquema, insisto, de las recomendaciones de ONU y de la Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con la prevención, la participación ciudadana de la sociedad civil, etcétera. A ver, déjenme ver. No alcanzo yo a ver, voy a pasar para acá, pero no sé si se pueda. Bueno, pero miren, creo que sí. A ver, creo que sí se puede. Miren ustedes, ahí tienen. Perfecto. Gracias. Por ejemplo, bueno, ahorita hablábamos de las reformas constitucionales, estábamos hablando de que algunos instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y otras, pues hablan de los métodos alternos, señalan obligaciones para los estados parte en esa materia. Pero miren, estos son otros instrumentos internacionales que no son tratados, pero emanan del Sistema Universal de Derechos Humanos y emanan del Sistema Interamericano. Entonces vean ustedes cómo los principios básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o sea, los policías, el ejército, los marinos, en tareas de seguridad pública, las policías federales, estatales, municipales, en fin. Fíjense cómo cómo señala que en materia de capacitación, ¿a quiénes? A los policías, se debe prestar especial atención a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de las armas de fuego. ¿Quién tiene el uso legítimo de la fuerza? El Estado. Entonces, las policías están autorizadas jurídicamente, legalmente, para ejercer la fuerza cuando se transgrede el Estado de Derecho. O sea, pueden en legítima defensa no solo personal, sino de terceros, ¿no?, de otras personas o del patrimonio de otras personas, ejercer la fuerza y hacer uso de las armas de fuego. Entonces, dice, bueno, se deberá promover no solo la capacitación en esta materia del uso legítimo de la fuerza, sino que se deberá capacitar en otras cosas que sirvan para sustituir el uso de la fuerza y de las armas de fuego. O sea, ellos están legitimados para usarla. Y la puedes usar bajo estos principios, dice la ONU y dice también nuestra Constitución y nuestro Código Penal, nuestro Código de Procedimientos Penales, en fin, se puede usar, pero trata de sustituirlo, trata de buscar una alternativa y esa alternativa son, por ejemplo, así lo dice este documento, la solución pacífica de conflictos. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué tenemos que hacer quienes trabajamos en la policía? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dar esa capacitación. O sea, tenemos que enseñar a que, bueno, ok, mira, sí puedes usar las armas en estos casos extremos, pero también te voy a dar otras herramientas para la negociación, otras herramientas para la solución alternativa de un conflicto y que no tengas necesidad de hacer eso. Y dice la ONU, y las técnicas de negociación y mediación con esa, así, tal cual. Eso en materia de capacitación. Pero también, vean ustedes cómo este otro documento, que sí es específico de justicia restaurativa, los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restitutiva en materia penal, estos principios no son tan nuevos, no son tan recientes. No es que México los haya o la comunidad internacional los haya publicado recién, ¿no? Son bastante añejos y hace referencia a los programas de justicia restaurativa en materia penal. Por eso, en base a este tipo de instrumentos, podemos comprender qué estuvo en el ánimo del legislador
de los congresistas en 2005 a la hora de las discusiones de la reforma al 18 constitucional, y que estuvo en el ánimo, pues si no de los legisladores, al menos de los asesores de los legisladores, cuando reforman el 17 constitucional, justamente en materia de justicia penal. O sea, no solo era emigrar al nuevo sistema de justicia penal oral, no solo era transitar del sistema inquisitorial al sistema garantista, no solo era despresurizar a los poderes judiciales, no solo era transparentarlos. Todo eso estaba bien, sí, pero era también, entre otras cosas, implementar procedimientos restaurativos, ¿no? Procedimientos restaurativos, y lo dice este documento, donde todo proceso en el que la víctima, el delincuente, y cuando proceda, cualquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente en forma activa en la resolución de cuestiones derivadas, asistidos por un facilitador, que es justamente lo que una de las misiones y tareas que realiza de manera ejemplar este centro de métodos alternos del Estado de Nuevo León, que es capacitar y formar mediadores y facilitadores en estas tareas. Entonces vean ustedes cómo estos, insisto, no son tratados internacionales, son principios, así como se dice, son principios universales. Claro que si México es parte de las Naciones Unidas, es miembro, Estado parte, y firmó el acta constitutiva de las Naciones Unidas, bueno, pues por mera obligación moral, pues tenemos que acatarlos, tenemos que atenderlos, independientemente de que no sean vinculantes. Este es otro documento también de Naciones Unidas, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder. ¿Cuáles son las víctimas del delito? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Las víctimas de abuso del poder son cuando la autoridad viola derechos humanos, cuando la policía viola derechos humanos, cuando un juez viola derechos humanos, cuando un servidor público, el que sea, viola derechos humanos. Son las víctimas de abuso del poder. Bueno, dice esta declaración, se utilizarán cuando proceda mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje, las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas. ¿Cuáles son las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas? Justicia restaurativa. O sea, recuerden ustedes que, bueno, los que recuerden ustedes, y seguramente ya lo habrán repasado aquí en los trabajos, o lo van a repasar en los trabajos de esta semana de la mediación, la justicia restaurativa ha estado presente siempre, ¿no? De hecho, es anterior al sistema de justicia tradicional, de instituciones y todo, o sea, de instituciones del Estado moderno. Las comunidades indígenas de México y del mundo, los pueblos originarios, realizan su justicia a través de procedimientos consuetudinarios y restitutorios. Esos son los autóctonos, ¿no? En México, el sistema de justicia penal mexicano, que se reformó en 2008 y que tenemos una vacatio legis de 8 años, vamos en el tercer año y faltan 5 y no se ha hecho nada, bueno, salvo Nuevo León. De ahí en fuera, bueno, este sistema es uno entre aproximadamente 300 sistemas de justicia penal que existen en nuestro país. Uno por cada comunidad indígena o pueblo originario que existe en México. Entonces, ustedes ven los consejos de ancianos, ven a los topiles, a los policías comunitarios, ven ustedes, ellos hacen justicia restaurativa, ellos hacen mediación y ponen sus penas y ponen sus sanciones. Cuando la Policía Federal quiere ejecutar una orden de aprehensión en la Sierra de Guerrero o quiere ejercer una orden de aprehensión en la Sierra de Michoacán, tiene que acudir con el comisario ejidal y tiene que acudir con el jefe de la comunidad, pues para que puedan ahí ejecutarla, y más bien ellos la ejecutan y ponen sus castigos también, que no están en ningún código penal. Pues vas a ararle la tierra aquí a la víctima, o te vas a hacer cargos de los hijos de la viuda y les vas a una serie de penas que no están en ningún código. Bueno, a eso se está refiriendo, a justicia restaurativa, a métodos alternos de solución pacífica de conflicto, o sea, métodos consuetudinarios o autóctonos.
Ajá. Por supuesto existen en México, pero también los tienen los esquimales y también los tienen las autonomías españolas, el País Vasco y Cataluña, y los tienen los franceses y los rusos y las comunidades indígenas de Estados Unidos. Es decir, la justicia restaurativa está presente pues, en temas de justicia penal, en temas de seguridad pública. Esta misma declaración, más adelante dice, vean el último párrafo, el segundo, donde dice, ya hablando de la asistencia a las víctimas, a propósito de los compañeros que vienen de centros de atención a víctimas, dice, las víctimas recibirán asistencia material, médica, y luego al final dice, voluntarios comunitarios o autóctonos. ¿A qué se está refiriendo con asistencia voluntaria? ¿A qué se está refiriendo con asistencia comunitaria, con asistencia autóctona? A justicia restaurativa, a corresponsabilidad social, ¿no? A los miembros de una comunidad que se tienen que corresponsabilizar en estos temas. Bueno, eso no le hagan caso, porque esto es parte de… Me regreso, para ya no seguir ahí con eso. Ahora bien, bueno, no, sí. La Secretaría de Seguridad Pública, les decía yo al inicio, gracias al apoyo que ustedes hicieron favor y tuvieron a bien considerar para la Federación, suscribe con el Estado de Nuevo León un convenio de colaboración en el año de 2008, y a partir de ese momento, y bueno, los temas, el objeto de ese convenio fue justamente la asistencia técnica en materia de capacitación de métodos alternos, la promoción de la cultura y implementación de trabajos en materia de legalidad, de derechos humanos, de atención a víctimas, la certificación de mediadores. Ustedes dirán, bueno, ¿y de qué le sirve a un funcionario federal que está en la Ciudad de México, que no se rige por el fuero del Estado de Nuevo León, estar certificado? Bueno, pues simplemente para avalar la calidad del trabajo que va a realizar como experto, como especialista, como un agente que cuenta con las bases mínimas para desarrollar un proceso de mediación. Ya sabemos que en el Estado de Nuevo León, para ejercer la mediación tienen que estar certificados, y aquí sí es obligatorio estar certificado. A nivel federal no existe una norma semejante, pero evidentemente el aval del Centro de Justicia Alternativa o de Métodos Alternos del Estado de Nuevo León, bueno, pues es fundamental para, ahora sí que a la hora de que la víctima y el agresor están frente a frente, o los familiares o la comunidad sepan que están con un facilitador que por lo menos sabe lo que hace, ¿sí? Que no está improvisando, que no es hechizo, ¿no? Ahora bien, vamos más concreto. Son 3 áreas, bueno, ¿cuáles son los métodos alternos que la Secretaría de Seguridad Pública, a raíz de ese convenio, déjenme decirles que a raíz de ese convenio, se reformó el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y gracias a ese convenio y por esa reforma se establece por vez primera en el articulado de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública. En el caso del área donde yo me desempeño como servidor público, se establece en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública la atribución o la facultad de implementar los métodos alternos en el ámbito de la seguridad pública, que es todo esto que acabamos de hablar al principio. Hace rato me decía uno de sus compañeros, o de los compañeros que están aquí presentes, me decía, creo que Francisco, Paco, me decía, oye,
¿qué tanto los comisarios, los jefes, los generalotes, qué tanto entienden la necesidad y la importancia de los medios? Le digo, mira, yo creo que no mucho. Estábamos en vías de, pero no entienden los métodos y no entienden los derechos humanos en general. O sea, no solo es ese tema, no entienden la participación de la ciudadanía en tareas de seguridad, no entienden la importancia de la prevención del delito. Pues lo que quieren es salir a usar sus armas en la calle contra quien puedan o no sé, o como puedan. Sí, con un esquema de profesionalismo, se está trabajando en eso, con esquemas de control de confianza. Falta muchísimo, todos sabemos cómo están las instituciones de policías, de permeadas también por organizaciones criminales, por corrupción, por deficiencias estructurales. Pero bueno, las reformas del 2008 están en vías de corregir esas cosas, ¿no? Todos los exámenes de control de confianza, toda la cuestión está de la profesionalización, de donde entra este tema, todo el aspecto de la policía científica. Acuérdense que nuestras policías históricamente han sido reactivas, han sido, aparte con unas asimetrías entre cada entidad federativa pues, terribles. Bueno, pues una policía investigadora de detectives, pues apenas están formándose los primeros cuadros. En fin, dentro de todo este esquema, ya es ganancia, pues, que insisto, que se haya logrado firmar un convenio, ya es ganancia que se esté dando esta capacitación. Además, quiero decirles que la certificación que realiza el Estado de Nuevo León a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública no es únicamente al personal de atención a víctimas, al personal de derechos humanos, es a los policías, justamente a las divisiones de inteligencia, de fuerzas federales de apoyo, de seguridad regional, de caminos, de aeropuertos, o sea, de reclusorios federales. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos son los que están en la línea de fuego, y ellos son los que tienen que saber más esos temas. Entonces, normalmente estas convocatorias son abiertas para el personal de todas las áreas de la Secretaría, las áreas administrativas y las áreas sustantivas. Ahora, ¿cuáles son, les decía yo, los trabajos que se han hecho? Bueno, de los métodos alternos de solución pacífica, digamos que vamos a separarlos, vamos a ver cuáles son los trabajos. En un primer grupo está lo que se hace en materia de mediación y en otro grupo está todo lo que se hace en materia de justicia restaurativa. Y bueno, aquí ya sabemos que distintos tratadistas dicen que pues es lo mismo o que es parte de lo mismo, o hay otros que dicen que no, que es separado, que es distinto. No entraremos ahorita a esa discusión teórica, simplemente permítanme decirles cómo se está haciendo en seguridad pública. O sea, en un grupo hay una serie de programas de justicia restaurativa y en otro componente todos los programas que tienen que ver con mediación. ¿Cuáles son los programas de justicia restaurativa ya aterrizados al quehacer institucional? El lógico y el natural, el que está en la Constitución, es el primero, el de implementar la justicia restaurativa en casos de resocialización de adolescentes en conflicto con la ley. Recuerden ustedes que al menos en el Distrito Federal, hasta hace 2 años, lo que antes era el Consejo Tutelar para Menores era administrado o era un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública. Antaño de la Secretaría de Gobernación. Cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública, pasó a formar parte de Seguridad Pública. Es un órgano administrativo desconcentrado. Entonces, lógico, si Seguridad Pública estaba a cargo de los centros de menores, infractores, bueno, o evidentemente pues si iba a transitar del sistema tutorial al sistema garantista de justicia para menores, pues tenía que implementar necesariamente estos procedimientos de justicia restaurativa. Cuando se transfiere estos consejos al gobierno del Distrito Federal, los trabajos han continuado, no se interrumpieron. Entonces, ahí hubo un entendimiento con el gobierno del Distrito Federal y todos los trabajos de justicia restaurativa para resocializar a adolescentes en conflicto con la ley han continuado. ¿Cómo se trabaja con ellos? A reserva del taller que ustedes van a tener en esta materia
creo que mañana. Bueno, pues se trabaja con los ofensores, primero por separado, tanto en internamiento como en externación. Se trabaja también con los familiares y los ofensores, puede ser también durante el internamiento o durante la externación. Se trabaja también en un primer momento por separado con las víctimas, ¿no? Posteriormente se involucra a la comunidad, a los vecinos, a la escuela, a los empleadores, si es que se va a incorporar a algún centro de trabajo, o a la comunidad donde se va a reinsertar. Puede ser que el juez de ejecución de sanciones determine que no es conveniente que regrese a la misma comunidad porque es una comunidad violenta o donde él formaba parte de alguna pandilla o formaba parte de alguna cuestión, pues hay que reinsertarlo en otra comunidad. Entonces, bueno, pues entonces también se trabaja con los líderes de esa comunidad, se identifica, se hace un estudio de trabajo social para ver quiénes son esos líderes y finalmente el all around, ¿no? Se juntan al ofensor, a la víctima, a los familiares y a la comunidad para elaborar el programa de, como le llaman, de resocialización, tienen diferentes nombres, de ejecución de sanción, ¿no? Donde el menor infractor, pues para esto todo lo que ustedes van a ver el día de mañana es cómo se trabaja en la concientización del menor del daño causado, en la vergüenza, llaman los expertos también en esta materia. En fin, entonces se hace ese trabajo conjuntamente con la autoridad, con la comunidad, con la familia, con las víctimas, para la implementación de ese tipo de programas. Es complejo, no estamos acostumbrados a ello. Cuando le decimos a la comunidad es que todos somos responsables de que este niño sea delincuente, pues no lo comprenden. Máxime cuando les decimos que el Ponchis, hace ratito hablábamos de él, acuérdense, un niño de 12 años, torturador, que sube al YouTube la forma en que tortura. Acuérdense cómo colgaba a sus víctimas de los pies, los apaleaba con un bat, se fotografía con ellos, se retrata, los va desmembrando, los va rebanando, todo eso en el YouTube. Y dicen, bueno, ¿ese niño es víctima o es victimario? Bueno, pues de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, también es víctima. ¿Y quiénes fueron los victimarios? La comunidad, el sistema. El sistema produjo ese perfil de niños y por tanto también tiene que ser. Y bueno, y ustedes dicen, no, y pues cuando ustedes hablan con los líderes de la comunidad, dicen, yo qué voy a, ni lo quiero ver, ni quiero que me conozca, ni me interesa conocerlo. Este niño va a salir cuando cumpla 18 años y va a venir por mí, ¿no? Y se va a vengar, no me interesa. Entonces es muy difícil involucrar, no existe esa cultura de corresponsabilidad. Entonces, no, yo no soy corresponsable, la culpa la tuvieron sus papás, o la culpa la tuvo o él solito, ¿no? Pero bueno, el caso del Ponchis, pues es un caso que cada vez es más común en este contexto de violencia exacerbada, de inseguridad, ¿no? ¿A quienes reclutan las organizaciones delincuenciales con mayor frecuencia? Pues a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños. ¿Por qué? Porque son inimputables. 2, porque son más arriesgados, son más osados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como este caso. Entonces, hay que trabajar, hay que implementar esto, es muy complicado, pero bueno, se está haciendo. Segundo, el segundo grupo de acciones en materia de justicia restaurativa que se están haciendo es el trabajo de reconstrucción del tejido social que se hace en comunidades que han sufrido un acto o una serie de actos violentos de alto impacto. Por ejemplo, la colonia Lomas de Salvarcar en Ciudad Juárez. Todos ustedes recuerdan los acontecimientos trágicos de esta colonia. Es un fraccionamiento clase media de aproximadamente 10,000 habitantes en Ciudad Juárez. Acuérdense el contexto de Ciudad Juárez, la guerra que hay entre el cártel de Juárez y el cártel del Pacífico, bueno, la incidencia delictiva, el índice de homicidios, todo eso ya lo sabemos. Entonces, en Salvarcar, en una casa, 20 jóvenes, un poquito menos, se reúnen para una fiesta, justamente porque temen
sus papás que se vayan a los antros, o a los cafés o a otros lados. Entonces, una casa vacía en la comunidad, dicen, si se quieren divertir, diviértanse aquí adentro porque aquí van a estar seguros. Sin embargo, ya todos saben la historia, llega un comando ahí que confunde a los menores con dealers y con otras cuestiones y acribilla y mata prácticamente a todos los que están en la fiesta. Algunos sobreviven, algunos ilesos, algunos heridos, pero mueren 18 jóvenes y un adulto en esa comunidad. Y bueno, el impacto en la comunidad pues es no solo en la colonia, en todo Ciudad Juárez y en todo México, pero particularmente en esa colonia, bueno, pues hay un impacto terrible, hay un resquebrajamiento del tejido social, los vecinos, los que pudieron, huyeron a Estados Unidos. Yo no quiero saber nada de este país o me voy a otro lado. Los que pudieron se fueron a otra colonia a vivir con sus familiares. Recién pasaron los hechos, muchas de las casas estaban completamente abandonadas. Nadie quería ir a trabajar, no querían ir a la escuela, los niños les daba miedo salir a la calle, los comercios no abrían, las tiendas cerradas, la carpintería cerrada, las rutas de camiones no pasaban por esa colonia, o sea, simplemente no se atravesaban por ahí, le daban la vuelta. Entonces esto generaba todavía más problemas porque pues, queda aislada la colonia. Acuérdense ustedes cómo está diseñada Ciudad Juárez. Los que hayan visitado Juárez o todo recordarán que se pensó en una ciudad de obreros. Y entonces recuerden que los fraccionamientos se construyeron ahí en medio del desierto, en medio de las dunas, y rodeados de maquiladoras, ¿no? Para que la mano de obra y así hay, como esa colonia, como Salvarcar, hay el 90% de las colonias de Juárez. Finalmente las maquiladoras se fueron, no se están yendo por la violencia o por la moda internacional, deja de ser atractivo Juárez y pues se quedan esas comunidades ahí solas, ¿no? En medio de Ciudad Juárez. Y bueno, entonces, ¿cómo se reconstruye ahí el tejido social? Paradójicamente, el malestar de la comunidad no era contra los sicarios, era contra el Estado. Y no contra el municipio y no contra el Estado, contra la Federación, contra la Policía Federal. La Policía Federal no había tenido nada que ver, pero por la Policía Federal. O contra el Ejército. Nadie mencionaba animadversión en contra de los agresores. Entonces, bueno, son de estas cosas que, ¿cómo reconstruimos ahí la convivencia pacífica? ¿Cómo les decimos que vuelvan a sus trabajos, porque además recuerden que pasó otra cosa terrible con los sobrevivientes o con los agonizantes. Recordarán, si ustedes, de donde está la colonia, así a ojo de pájaro ustedes ven aproximadamente a 500 metros, 700 metros, alcanzan a divisar el Hospital General del Seguro Social, la Clínica 66 del Seguro Social. Gracias. Lo único que lo separa es un terreno baldío. O sea, imagínense que el fraccionamiento es un cuadrado, un terreno baldío que originalmente iba a ser ocupado por alguna maquiladora, nunca fue ocupado por la maquiladora, y una calle y el Seguro Social. Hospital General. Los familiares recién acaecidos los hechos, pues llamaron a los servicios de emergencia no llegaron o se tardaron horas en llegar, incluida la policía, incluidas las ambulancias, recuerden que están amenazados, todo lo que ya sabemos. Alcanzan a subir a las víctimas a sus coches, a los sobrevivientes, los llevan a esa clínica que está, insisto, enfrente de la colonia, y las autoridades del Seguro Social se rehúsan a atenderlos por miedo, por estar amenazados de que si atienden casos de víctimas de bala, etcétera, los matan también. Y mueren otros tantos. Entonces hay una animadversión contra el Estado, contra las instituciones, contra la comunidad, contra el gobierno, contra todo. Se dejan de hablar los vecinos, insisto, no realizan sus actividades cotidianas. ¿Cómo se reconstruye eso? Bueno, pues ahora sí que con los métodos que ustedes nos enseñaron, ¿no? Y entonces ir a tocar la puerta, ir a montar una carpa ahí de atención a víctimas,
de métodos alternos, enfrente, a un lado, en un callejón, a un lado de la casa donde fueron los hechos, ir a tocar la puerta de todas las casas, de todo el fraccionamiento, en la mañana, en la tarde y en la noche. Señora, buenas tardes, buenos días, ¿está usted bien? ¿Se le ofrece algo? Oiga, venimos de atención a víctimas. No decíamos que de seguridad pública, ¿verdad? Porque también los sicarios iban a ir a levantar a los psicólogos y a los abogados de atención a víctimas, ¿verdad? O sea, sin uniformes y sin nada, y sin letreros y sin nada, o sea, había que pasar casi inadvertidos, ¿no? Y entonces decirles, pues, ¿está usted bien? Bueno, allá hay psicólogo, ¿se le ofrece algo? Ahí estamos para servirle. En la tarde, señora, ¿cómo está? Señor, ¿está usted bien? En la noche, ¿está usted bien? Ahí permanentemente, desde el día de los hechos hasta el día de hoy. O sea, si ustedes van a Juárez y visitan Salvarcar, ahí está diario a las 9 de la mañana, llegan 2 camionetas, se instalan las carpas, mesas. ¿Qué pasó? Pues al principio nadie abría la puerta, después de una semana pues abrían la cortina, después de 2 o 3 días pues la gente empezaba a salir, después de 3 semanas y finalmente alguien dijo, oiga, pues yo sí quiero que atiendan a mis niñas porque pues no quieren ir a la escuela, lloran todas las noches, tienen pesadillas, tienen incontinencia urinaria, tienen en las noches atrancamos la puerta, paramos las camas, las ponemos de cabeza, dormimos en el suelo porque tenemos miedo de una bala perdida, queremos que los atiendan. ¿No? Pues, ¿quiere aquí adentro de su casa? ¿Quiere afuera? ¿Quiere hombre? ¿Quiere mujer? ¿Qué quiere? ¿No? Entonces vamos a reconstruir el tejido social. Por una parte, pues la atención a las víctimas directas, bueno, a los familiares de las víctimas, a los vecinos, a los comerciantes, a la gente que lo pidiera. Posteriormente, pues, la gente, al ir recuperando la confianza, pues ya después en actividades lúdicas que se implementaban ahí para la población infantil o adolescente, bueno, pues ya hasta dejaban o encargaban a sus hijos, hasta la fecha. A veces hasta miedo nos da porque parece guardería, ¿no? O sea, los papás se van a trabajar y aquí vengo y vengo por el no señora, quédese, no se puede retirar. Pero bueno, se improvisa mucho, se improvisa mucho, pero bueno, hay herramientas básicas que son las de la justicia restaurativa con las que se trabaja. Paralelo a esto, un trabajo social que consiste en, bueno, ¿qué le falta a la comunidad? Vamos a restablecer las rutas de transporte, vamos a restablecer las luminarias que están, vamos a rehabilitar los parques y los jardines, las canchas de fútbol, de básquetbol que están o que no existen, vamos a ponerlas. Si el vecino lo quiere hacer, pues salvo que sea influyente y importante y tenga recursos y pueda ausentarse de su empleo una mañana, ir al municipio que está en el centro de Juárez, que está a 1 hora en autobús, pues lo va a poder hacer. Pero si no, cualquier otro hijo de vecino no lo va a poder hacer, no tiene tiempo, no tiene los recursos, no lo pelan. Pero si la autoridad que está ahí, la que sea, federal, estatal o la que sea, incluidos los medios de comunicación, habla con el encargado de obras públicas del municipio y le dice, oye, acuérdate que aquí hay un acuerdo entre el presidente, el gobernador, y tienes que rehabilitar las luminarias, al día siguiente está la luminaria y se repara y se arregla. Y son pequeñas cosas que la comunidad empieza a valorar, que la comunidad empieza a reconocer y que la comunidad empieza a decir, bueno, por lo menos ahí está la autoridad, la que no saben cuál es más, no distinguen cuál es, si es federal, si es estatal o municipal, pero ahí hay alguien del Estado que está atendiendo un mínimo de necesidad. No es lo óptimo, no es lo mejor, no van a ser primer mundo por eso, pero por lo menos se empieza a reconstruir parte de ese tejido social perdido en materia de servicios públicos, en materia de convivencia pacífica. Ese caso de Salvarcar, esta explicación, eso mismo se aplica o se aplicó en Morelia, Michoacán. Ustedes recordarán cuando los actos narcoterroristas, estos del 15 de septiembre, 16 de septiembre, en el Zócalo de Morelia, cuando avientan granadas y bueno, pues hay un impacto no solo en Morelia, no solo en el Zócalo a nivel nacional. El primer acto terrorista en México desde la Liga 23 de septiembre, desde los 70, desde Lucio Cabañas, no habíamos vuelto a tener. Había habido algunos atentados del EPR, del PROCUP, inclusive del Ejército Zapatista, pero ya no existía. México se jactaba de no tener actos terroristas
Y bueno, pues ahí empieza otra vez, claro, ahora no por cuestiones políticas, pero sí por cuestiones de seguridad y de delincuencia organizada. Entonces, Morelia es otro caso, Acapulco, Guerrero, pues recuerden estos enfrentamientos en la costera Miguel Alemán entre policía federal y otros grupos delincuenciales, quedan víctimas civiles ahí en medio, colaterales en la Diana, que los que conocen Acapulco, pues acuérdense que es la zona en donde por metro cuadrado hay más comercios, hay más negociaciones, hoteles, restaurantes, secundarias, escuelas, etcétera, etcétera, y pues fallecen una serie de civiles, también policías, también sicarios, y aparte pues una serie de negociaciones pues quedan afectadas por las balas perdidas, por las ráfagas de todo esto. Pues hay que hacer una tarea ahí de reconstruir, no solo con las víctimas, desde el acompañamiento emocional en los CEMEFOS, en los hospitales, en las diligencias ministeriales, en los velorios, en todo eso, sino también de reparar, ayudar, darles apoyos económicos, de todo tipo, médicos, etcétera, y hay que trabajar también con la parte pues de la reconstrucción del tejido social entre comerciantes, entre empresarios, entre restauranteros, hoteleros, que además ellos viven de eso. O sea, al día siguiente de los hechos, una de las líneas de cruceros más importantes que llega a Acapulco y que genera cualquier cantidad de derrama de divisas, no hizo muelle, no se siguió de largo y empezaba a verse afectada la comunidad. Entonces, bueno, era del interés de todos reconstruir el tejido social. Entonces, había que trabajar con ellos y otra vez, lo mismo, otra vez, a ir a hablar con todas las gentes, ir a formar mesas de diálogo, ir a proponer alternativas, soluciones en materia de seguridad, sentados en las mesas, familiares, comerciantes, empresarios, víctimas, etcétera. También en desastres naturales, las inundaciones de Tabasco y las inundaciones de Nuevo León el año pasado, bueno, pues también gracias al apoyo del maestro Rubén Cardoso, pudimos estar en contacto con Protección Civil de Nuevo León, con el DIF o los DIFs municipales, y se pudo también implementar procesos restaurativos en los albergues, tanto del Estado de Nuevo León como de Tabasco. La misma violencia y los mismos hechos violentos que se generan en la comunidad se repiten en los albergues. Si en la comunidad hay robos, hay hurtos, hay violaciones sexuales y hay violencia intrafamiliar, eso mismo se va a repetir en el albergue de Sedena, del DN3, donde está lo mismito va a pasar y tal vez potencializado, porque hay más necesidades. Sedena se va a limitar pues a dar el techo, las camas y la comida, tal vez servicios médicos, pero todos los incidentes delictivos y de violencia que se dan dentro de un albergue, pues hay que atenderlos y hay que ver de qué manera y no vamos a tener 20,000 juicios allá adentro, ¿verdad? O sea, se tienen que implementar los métodos alternos, la mediación, la justicia restaurativa. ¿Por qué? Pues porque hay que reconstruir la paz y el tejido social dentro del albergue para después reinsertarlos en su comunidad. Entonces, bueno, pues es otro tema en el que se trabaja. No crean ustedes que es muy amplio el programa, ni que son muchos los recursos humanos, ni mucho menos. Es muy pequeños los recursos humanos. Pero bueno, son, por eso decía yo al principio, eventos de alto impacto, porque pues desgraciadamente no podemos ir a todas, ¿no? En Tijuana, recordarán aquel evento donde hay un enfrentamiento igual entre Policía Federal y igual algún grupo delincuencial, y en medio de la balacera hay escuelas, un kinder, hay que sacar a los niños, afortunadamente, pero también había una secundaria atrás y había una primaria privada al lado, era una zona también de una colonia, clase media, media alta, de Tijuana. No hubo víctimas civiles, afortunadamente, pero el drama, la tensión, el estrés de los padres de familia que en el radio estaban oyendo que los niños estaban atrapados en medio de fuego cruzado, las maestras, los directivos, los comerciantes, el de la tintorería, el de la lavandería, ahí había que hacer toda una labor de reconstrucción del tejido social y es ahí donde los métodos alternos tienen especial relevancia en tareas de seguridad. Por último, en materia de justicia restaurativa, se trabaja también, fíjense ustedes, y esto es muy local, pero vean ustedes todo el potencial que tienen los métodos alternos y la justicia restaurativa.
pues no teníamos policías caídos en el cumplimiento del deber. Pues hace mucho que este tamaño de la violencia pues empezó a generar una cifra increchendo de policías caídos, pues igual que en Vietnam, de policías discapacitados, igual que en Vietnam, federales, estatales y municipales. Las familias de estos policías, si antes teníamos un discapacitado era por un accidente de tránsito, ¿no? Y pues el ISSSTE lo indemnizaba, lo pensionaba y se acabó. Pero al haber toda esta escalada de víctimas, de familiares, de víctimas indirectas, de los familiares de policías caídos o de policías discapacitados, en donde o de levantados, también hay una cifra negra de policías levantados, o sea, cada vez que se mandan a operativos o que se cambian de una comunidad a otra, que de Juárez van a Veracruz o de Veracruz van a Acapulco, porque los agrupamientos están en permanente rotación por todo el país, a Torreón, a Tijuana, al Distrito Federal, etcétera. Bueno, pues en el desplazamiento o durante el hospedaje o en los días francos los levantan. O sea, hay una cifra de desaparecidos también importante. Entonces caídos, discapacitados y desaparecidos. ¿Qué hacemos cuando las familias manifiestan igual que en Salvarcar? Un rencor, un resentimiento, no contra el que lo levantó, contra el grupo delincuencial, contra la propia corporación de policía. Cuando dicen, bueno, pues es que por no prepararlos bien, por no darles el armamento adecuado, por no cuidarlos, por no tener protocolos de actuación, pues no les diste los viáticos que tenían que dar. Tú eres el culpable, tu autoridad, tu patrón, o sea, Policía Federal, eres la responsable. Entonces la animadversión y el reproche y todo, y la relación está totalmente destruida entre la autoridad, entre la policía y los familiares o los mismos policías, que dicen es que yo pedí auxilio durante la balacera y nadie llegó a auxiliarme, ¿no? Y estuve 2 horas y fui el único sobreviviente y mataron a todo mi batallón, fui el único que sobrevivió porque me hice el muerto, pero alcancé a pedir ayuda, mandé mensajes y nunca llegó mi comandante. O nos mandó sin chalecos blindados, o los chalecos blindados estaban caducados, o el arma, ¿me explico? O las armas que llevábamos eran semiautomáticas y la maña traía automáticas de alto poder. Y entonces, bueno, sí, esas deficiencias estructurales claro que existen. O sea, las policías mexicanas, recuerden ustedes, hasta el año 2000 o hasta el año 2007, 2006, eran policías, recuerden ustedes, de tránsito, de bandos de policía y buen gobierno, de infracciones de tránsito, eran de revólver, ¿no? 38, esas eran las policías. Y policías que además estaban previstos con salarios, ya saben, de 4,000 pesos al mes. Ajá, en muchos estados ni zapatos. Ajá. Y policías que además estaban previstas, que habían estado diseñadas para proteger al gobierno, no para servir y proteger a la comunidad. Entonces todo ese modelo había que cambiarlo, pero a la vez de que se cambiaba había que seguir atendiendo el conflicto. Bueno, pues entonces hay un problema ahí que hay que reconstruir, hay todo un tejido social ahí resquebrajado que hay que trabajar. Y entonces empiezan los modelos mixtos o los modelos híbridos de justicia restaurativa, de mediación, de grupos de autoayuda entre familiares, víctimas del delito. ¿Por qué? Pues porque bueno, de alguna manera se tiene que reconstruir esa relación y se tiene que recuperar la confianza y pues hay que repararles el daño, no basta el ISSSTE, por supuesto, ¿no? Habrá que crear un fondo para las víctimas civiles, habrá que crear otro fondo para los desaparecidos, habrá que crear otro fondo para los policías discapacitados, cosas que el Estado, que México no estaba, que nunca previó que iban a pasar y que bueno, pues ahora sobre la marcha hay que hacer y bueno, eso es lo que está haciéndose en materia de justicia restaurativa y seguridad pública. En materia de mediación, bueno, ya hace rato decíamos cuáles son las áreas, capacitación, gestión de asuntos mediables, certificación de mediadores. ¿En dónde? ¿Con qué población? Bueno, pues hay un trabajo de mediación familiar, hay un trabajo de mediación escolar, mediación civil, mediación penal, mediación comunitaria, pues no solo para solucionar conflictos, sino también para prevenirlos
como ya lo habíamos mencionado, obviamente con todas las técnicas, siguiendo los criterios, los principios que la mediación establece, las etapas previas de trabajo social, de primer contacto, ¿no?, de evaluación del asunto, las reuniones iniciales, ¿no?, donde se informa ampliamente a las partes sobre los alcances, las reglas, las limitaciones, la explicación del conflicto, focalizar el conflicto, no sé, toda esta delimitación del conflicto, la formalización de los acuerdos, la firma de los acuerdos, todo ese tema se realiza, insisto, bajo los principios y bajo los parámetros que el Estado de Nuevo León tuvo a bien multiplicar con las dependencias federales, al menos con la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, ya para concluir, todo esto, la Secretaría de Seguridad Pública es la representante de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, así como la PGR es la representante de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. Y todos sabemos, pues el secretario, hay un Consejo Nacional de Seguridad Pública que está integrado por el presidente de la República, por los 32 gobernadores o jefe de gobierno del Distrito Federal, que está integrado también por representantes de los municipios. Está el presidente de la CNDH en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con voz, no con voto, pero bueno, ahí está. Y derivado de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se suscribe el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Recuerden que este Acuerdo de Seguridad, Justicia y Legalidad se firma en agosto de 2008. Ustedes se acordarán del "si no pueden, renuncien" de Alejandro Martí, ¿se acuerdan? Bueno, él mandó a imprimir, pues tiene poder económico, pues él mandó a hacer 100,000 calcomanías de estas para los coches, como las de las elecciones. Si no pueden, renuncien, a repartirlas en todo el país. Recordarán que coincidió con el secuestro de la hijita del señor Nelson Vargas y el asesinato, por supuesto, coincidió con la protesta y todo esto muy semejante a la de ahorita, de la señora Isabel Wallace. Recuerden que Isabel tuvo ella que detener a 2 de los secuestradores. Ella personalmente hizo las investigaciones ante la ineficacia y la ineficiencia, pues, de la autoridad o de las autoridades. Y en todo ese contexto, pues, había una gran demanda de soluciones inmediatas. De ahí emanó la Estrategia Nacional de Prevención del Secuestro, las unidades antisecuestro que se han creado en todas las entidades federativas y que apenas empiezan a tener algunos resultados. Bueno, pues de ahí emanó. En ese Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, si ustedes lo revisan, ese fue suscrito también por la sociedad civil y fue suscrito también por los medios de comunicación. En ese acuerdo se estableció el compromiso segundo, fracción sexta, en el que se estableció la creación de una red nacional de atención a víctimas. ¿Qué se pretendía con la Red Nacional de Atención a Víctimas? Pues única y exclusivamente articular los esfuerzos de todos aquellos actores, entes públicos o de la sociedad, que directa o indirectamente su trabajo incidiera en la atención a las víctimas. O sea, no existe en México, por ejemplo, un directorio nacional oficial de centros e instituciones de atención a víctimas. Todos tenemos el nuestro. O sea, si yo le pregunto aquí al Centro de Atención a Víctimas de Nuevo León, pues me va a decir, aquí está mi directorio. Y si le pregunto al de Torreón, aquí está el mío. Pues sí, yo sé que en Nuevo León hay uno y pues creo que es este, pero un padrón nacional de instituciones de asistencia privada, dependencias municipales, estatales, federales, especializado por áreas, no existe. No existen protocolos nacionales de atención. Todos tenemos nuestros protocolos. Cada dependencia, cada centro de atención, cada programa tiene su propio protocolo para violencia familiar, para secuestro, para cada quien lo realiza. Algunos utilizan los de otros, algunos utilizan los que ha publicado la ONU o los que ha publicado alguna organización internacional, algunos copian o traducen los de Estados Unidos o los de Francia o los de España o los… En fin, pero no hay un trabajo de protocolos nacionales que por supuesto sean reconocidos
por las comisiones de derechos humanos, que por supuesto sean reconocidos y aplicados, observados, vigilados por los fiscales, por los procuradores, o sea, no solo por quien atiende a la víctima, sino por el responsable de procurar justicia y de administrar justicia, por los jueces mismos, que digan, actuó conforme al protocolo, ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿Lo hizo correctamente o no lo hizo correctamente? Eso, o sea, protocolos de ese tamaño, cuando ustedes ven que la migra en Estados Unidos mata a un migrante mexicano por quererse cruzar el muro de la tortilla, aquí decimos, violó sus derechos humanos, salvajes, malvados, etcétera, 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 violadores de derechos humanos. Oyen las declaraciones del otro lado, o sea, del jefe de la migra, y dice, el policía actuó conforme al protocolo, así lo mandataba la ley, estaba facultado para hacerlo, hizo lo correcto. Y entonces, bueno, eso en materia de policía, pero en materia de atención a víctimas, en materia de conflictos mediables, no, o sea, necesitamos divulgar, necesitamos impulsar, promover las mejores prácticas en todos estos temas, las mejores prácticas en atención a víctimas, las mejores prácticas en métodos alternos de solución pacífica, se tienen que divulgar y tienen que ser, y además, pues, se deben de compartir, ¿no? Son tareas sociales, humanitarias, de un fin supremo que se tienen que socializar. Y por eso entonces se crea esto de la red que apenas también empieza a generar algunos productos, ¿no? Hay 620 organizaciones y dependencias que se han adherido. Por supuesto hay centros de atención a víctimas, centros de métodos alternos, bueno, hasta Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hasta grupos estos de Nueva Vida, en fin, o sea, albergues, refugios, que poco a poco se han ido, y bueno, pues la idea es poder en algún momento dado compartir los trabajos que resulten de eso. Acuérdense ustedes que el apartado C del artículo 20 constitucional, o sea, el de los derechos humanos de las víctimas del delito, no está reglamentado. Entonces, pues sí, ahí dice el apartado C del 20, pues, las víctimas tienen derecho a la orientación jurídica, a la atención psicológica, a medidas cautelares. Ahí hay un catálogo como de 10 cosas, ¿no? Que dice que tienen derecho las víctimas. Ajá, la atención psicológica, ¿hasta dónde, cómo, cuándo? Ajá, es nada más de primeros auxilios psicológicos, es nada más durante la crisis, es durante la estabilización, ¿hasta cuándo? Orientación legal, ¿cómo? ¿Es darle un panfleto y decirle vete a la mesa del Ministerio Público a denunciar? ¿O es hacerle la denuncia, acompañarlo a denunciar, llevar la averiguación previa, consignar, llevar el juicio penal hasta el amparo? ¿Es todo eso hasta obtener la reparación del daño? Todo eso no está reglamentado. Solo existen 4 leyes de víctimas. La de tortura, la ley federal de tortura y las leyes estatales. Es una ley de víctimas. Las leyes de violencia contra las mujeres, esas son leyes de víctimas, tanto la general como las estatales. La recientemente aprobada ley en materia de secuestro, esta que impulsó precisamente la señora Wallace, Alejandro Martí y Nelson Vargas. Esa es otra ley de víctimas. Pero y bueno, ¿y todas las demás? Todas las demás víctimas de todos los demás delitos no tendrían que tener acceso a fondos de reparación del daño, no tendrían que tener acceso a procesos restaurativos, no tendrían que pues sí, pero no existe, no está reglamentado, no hay una ley general o leyes. Hay 16 estados que tienen leyes estatales de atención a víctimas, pero esas leyes estatales de atención a víctimas, si ustedes las leen y las comparan, son una copia del artículo 20, apartado C de la Constitución. No reglamentan nada, repiten lo que dice el apartado C del 20. Hay una mala técnica legislativa. Se tienen que reglamentar los protocolos, se tienen que reglamentar los funcionamientos de los albergues, de los refugios, los traslados de las víctimas, se tienen que reglamentar las medidas cautelares, la implementación de medidas cautelares, tienen que reglamentarse los fondos de reparación del daño. Eso no están lo suficientemente reglamentados, no existen fondos de reparación del daño para las víctimas, el Estado es el finalmente responsable. Entonces, todos esos temas son temas que no están reglamentados.
Entonces, cada quien, bueno, pues los implementa, pues se rasca con sus uñas, ¿no? Pues habrá la sociedad civil, pues conseguirán ayudas internacionales, pues habrá algún estado que vaya más avanzado que otro y que sí haya creado un fondito por ahí, algo, pero son temas que están, bueno, para eso es la Red Nacional de Atención a Víctimas y por eso es que en el marco de la Red Nacional de Atención a Víctimas se pretende difundir, multiplicar, socializar, reproducir in extenso los métodos alternos de solución pacífica de conflictos. Pues de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Víctor Hugo Pérez Hernández. Por cuestiones de tiempo, si hay alguna duda o algún comentario, igual que en la ocasión anterior, les sugerimos que lo hagan a través de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter o directamente en la página del Centro Estatal de Métodos Alternos. Tengan la seguridad de que será canalizado adecuadamente y tendrán la respuesta oportuna. Antes de retirarnos, pedimos a nuestro anfitrión que haga entrega de su reconocimiento por su participación al doctor Hugo Pérez Hernández por su participación en la Conferencia de Mediación, Justicia Restaurativa y la Red Nacional de Atención a Víctimas desde la experiencia de la Secretaría de Seguridad Pública.